gracias a Londra y al grupo de aquí, a Jan y al grupo del CEA por colaborar en esta presentación. Y saludos colegas, ¿verdad? A todos los que están presentes aquí y todas. Voy a mencionarles hoy y a trabajar un programado que se conoce como Intellectus Statistics. Es un programado, van a ver las bondades del mismo, si no lo conocen. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con otros programados como SPSS o SAS o RStudio o incluso Excel, van a ver qué hace Intellectus que no hacen los otros. Más allá, ¿verdad?, de producir un output con resultados estadísticos, van a ver que otras bondades tiene este programado. Así que voy a cerrar la cámara para proceder al mismo. Les quiero informar que no hay una presentación en PowerPoint sobre el programado, porque simplemente la presentación se va a estar basando en el uso del programado y cómo tener acceso al mismo. Voy a comenzar a compartir pantalla. El programa Intellectus Statistics es un programa basado en la web, o sea que es un programa que no es como, digamos, RStudio o SPSS, que usted lo tiene que instalar en su computadora, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí tengo instalado en mi computadora SPSS, ¿verdad? SPSS. SPSS es un programa que se baja y se instala usualmente en la universidad, por ejemplo, tenemos la licencia por un año. Este es un programa basado en la web y que por ejemplo, si yo escribo aquí Intellectus, ¿verdad? Pues voy a inmediatamente entrar al programa y voy a hacer login. Hago login porque ya yo tengo ¿verdad?, una mensualidad, yo pago una mensualidad, estoy suscrito al programa, así que yo pago esa mensualidad. Hay mensualidades, digamos, por temporada, usted puede tener una mensualidad por un mes y usarlo por un mes, etcétera. Yo lo uso regularmente, así que yo esencialmente pago la membresía anual. Voy a trabajar hoy estos ejercicios. Digamos que yo tengo una base de datos y esta base de datos es una base de datos real, de la cual yo estoy utilizando solamente 40 datos. Tiene una pregunta. Ajá. Sobre cuál es el costo de la membresía. El costo de la membresía varía. Varía dependiendo de el tipo de usuario. Por ejemplo, para estudiantes hay unos precios especiales, para docentes también. Yo pago $60, $59 al mes, pero es que yo lo uso, ¿verdad?, bastante. Eso está barato, Julio, y disculpa que te interrumpa, yo pago SurveyMonkey $300 al año y los pago con gusto. O Así evaluación de que, programas. por eso es que quería un más o menos, por si O- acaso, así que eso está buenísimo. Y entonces, pues, espera. Su sonido para que pueda ver. Ok, perdonen aquí. Ajá. ¿Alguna pregunta? No, Me- gracias, pero ¿podemos hacer preguntas según tú hables o esperamos al final? Las pueden hacer según yo hablo, correcto. Ok, Sí, no hay ningún perfecto. problema. Gracias. Ok. Sí, les estaba diciendo, ¿verdad?, que hay una diversidad. Después ustedes entran a la plataforma y van viendo posibilidades si usted lo interesa, ¿verdad?, utilizar. ¿Cómo yo vine al programa? Cómo yo conocí al programa por un estudiante graduado que yo tenía de la Universidad de la Florida, y él tenía que hacer ¿verdad?, estaba trabajando su disertación y yo estaba en su comité, y él vino a Puerto Rico, se reunió conmigo en Plaza Las Américas para, ¿verdad?, trabajar sus análisis estadísticos. Yo revisé sus hipótesis, le di la sugerencia de qué modelos estadísticos debía utilizar para analizar esos datos. Y entonces estuvimos como 2 horas reunidos y él me dijo, yo me voy ahora a la casa de mis papás a Vega Alta y voy a correr los datos. Y yo le dije, bueno, pues cuando los tenga ya, ¿verdad?, esa información me la envía, pensando que usualmente a un estudiante de la naturaleza de su trabajo le toma
prácticamente un mes y medio en producir un documento razonablemente adecuado sobre ¿verdad? Los resultados, porque tiene que producir tablas, tiene que hacer interpretaciones, a la ¿En luz de inglés o español, Julio? Disculpa. en ¿Inglés o español? Ok. inglés. En inglés, sí. Y lógicamente, pues el estudiante se fue, y eso fue como a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, él me dice, profesor, le envié el capítulo 4 para que lo revise. Yo digo, pero ¿cómo va a ser? Y cuando yo entro al documento veo que tenía cerca de 80 páginas. Y yo digo, pero ¿cómo tú lo hiciste? Si tú te reuniste. Y me dice, simplemente por Intellectus Statistics. Y yo le digo que es Intellectus, y entonces él me dice que es un programa que utiliza la universidad y que los estudiantes cuando se matriculan, pues le dan una licencia, ¿verdad?, para que lo use. Así que es un programa diseñado para estudiantes e investigadores. Tengan eso en mente. Es un programa diseñado para estudiantes. Así que yo inmediatamente creé una cuenta, ¿verdad? Y lo he usado desde ese entonces. Llevo como 7 años ya usando el programa. Y vamos a ver, como yo dije, las bondades. La que habló es Gisela. Ok, saludos, Gisela. Sí, Sí, ok, muy bien. Voy a utilizar esta base de datos aquí, que básicamente es una base de datos de estudiantes que solicitaron al recinto de Río Piedras. Y yo utilicé solamente 40 datos de un estudio que yo hice hace tiempo para el IGS aquí en el recinto. Y tengo los estudiantes clasificados por institución de procedencia. En este caso, codifiqué uno para los estudiantes que vienen de la escuela pública y 2 para los que vienen de la escuela privada, ¿verdad? A base del sexo en este momento. Se utilizó MF. Entonces tengo aquí las pruebas del College Board, las 5 pruebas: aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento inglés, aprovechamiento español, aprovechamiento en matemática, y una prueba de aptitud verbal, porque aquí lo que se quería era, cuando comenzó el avalúo institucional, lo que se quería era ver si los estudiantes mejoraban su aprovechamiento verbal mediante unos talleres que se daban en el recinto. Comenzamos en la Facultad de Educación un proyecto que se conocía como Zonas de Escritura, y a los estudiantes pues se le daban destrezas de redacción, y la intención aquí era ver si los estudiantes habían mejorado su aptitud verbal luego de pasar por un año de talleres. Así que esa sería la postprueba de aptitud verbal, ¿verdad? Estos son los datos que tengo, y tengo 40 datos. Esos 40 datos, cuando yo los paso, los puedo tener digamos, en Excel. Puedo tener una plantilla en Excel, y cuando yo entre aquí a mi cuenta de Intellectus, pues yo puedo, una vez yo entre a mi cuenta de Intellectus, yo puedo leer esos datos desde Intellectus dependiendo, ¿verdad?, del formato de archivo que yo tenga. Así que está un poco lento el internet aquí, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, quiero crear un proyecto, yo voy aquí donde dice Projects. Este básicamente es la estructura de Intellectus. Yo quiero subir un proyecto, pues yo voy aquí donde dice Project, voy donde dice Update Data File, y estos son los diferentes formatos de bases de datos que yo puedo utilizar. Yo puedo utilizar el CSV, ¿verdad?, el Excel, SPSS, SAS y Stata. Cualquiera de estas bases de datos que usted tenga, usted las puede leer. Yo casi siempre configuro mis datos en Excel porque es la manera más fácil, ¿verdad? Pero si tuviera una base de datos en SPSS, pues yo la puedo leer también, ¿ok? Y así yo creo el proyecto. De esa Julio, manera. perdóname, eso Ajá, quiere decir, esta base de datos no va a ser para recoger datos, ya se debe haber recogido datos, pudo ser en correcto, Google Form, en SurveyMonkey, ok, y ya cuando tenga la base de datos en algún programa estadístico, ahí es que empiezo a usar correcto, Intellectus. correcto. Ok, Sí, ok, Intellectus, ya tú vas a subir tu base de datos ya configurada de alguna manera, ¿verdad? De hecho, yo he leído datos de SurveyMonkey, ¿verdad? Y usualmente, pues, lo que hago es que lo muevo a Excel. SPSS, A Excel. Sí, yo usualmente, lo paso a SPSS. pues, y lo puedes usar aquí, ¿verdad? Lo bueno que tiene esta base de datos, este programa, es que tú, por ejemplo, puedes determinar aquí, ¿verdad? Si tú quieres, por ejemplo, en tu capítulo 3, digamos, tú dices, bueno, yo voy a hacer un ANOVA.
yo voy a hacer un ANOVA de medidas repetidas. Pues aquí te dice cómo tú debes establecer la hipótesis, la pregunta de investigación, cómo debes establecer la hipótesis nula, ¿verdad? La Wow. hipótesis alterna, y te menciona, te dice para qué se utiliza ¿verdad? Ese ANOVA. Y entonces, Hasta el plan lo vi ahí. hasta el plan de Wow. acción. Entonces te da, por ejemplo, te incorpora literatura, ¿verdad? Te incorpora literatura y te da la referencia. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa referencia? O sea, te da una serie de referencias que tú puedes utilizar esto para, si estás, ¿verdad? Trabajándolo en inglés, directamente de ahí, o lo traduces al español. Y les quiero decir que ya las revistas profesionales, usted puede utilizar el documento tal y como sale de Intellectus, porque ya ellos están autorizados para, no es plagio, pero usted lo tiene que mencionar, ¿verdad? Usted tiene que mencionar que Ok, utiliza, perfecto. sí, porque ya yo he hecho varias publicaciones y no he tenido problemas. Intellectus aparecería, ¿verdad? Como uno de las, va a aparecer más adelante como el recurso que usted utilizó y no se considera plagio. ¿Okay? Así que aquí tiene todas las posibles pruebas que usted puede hacer. Si ustedes se fijan, hay pruebas avanzadas como por ejemplo modelos lineales jerárquicos, factor análisis, que a veces son muy difíciles de trabajar. Tienen, por ejemplo, en regresiones, tienen regresión logística binaria, que es un procedimiento estadístico muy complejo y muchas veces quiere hacer las interpretaciones. Pues aquí ¿verdad? Aparece todo, ¿ok? Así que aquí aparecería toda la información de esa metodología y de esa la toma de decisiones que usted hace en términos de las pruebas estadísticas. Y eso lo tiene para prueba T, ¿verdad? Lo tiene para ANOVA, lo tiene para MANOVA. O sea, es un programa bien útil. También, si usted quiere saber el tamaño de la muestra, digamos, en una prueba T, por ejemplo, para muestras independientes, le dice, dependiendo del tipo de tamaño, ¿verdad? El tamaño del efecto, cuál sería el tamaño de la muestra, dependiendo si usted quiere un tamaño del efecto medio, pequeño, pues le dice cuál va a ser el tamaño de la muestra y le da la referencia. ¿Ok? Así que tiene esa utilidad. O sea, es tan bueno el programa que te ayuda incluso a preparar el capítulo de metodología. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Qué hay puedes apretar el non-parametrics para ver eso es chi-square y esas cositas? Parametrics. Ese, Por sí, ejemplo, chi-square. Ok, Wilson. Friedman, Mann-Whitney, Bruscal Wallis. Si usted va a Wallis, ¿verdad? Te dice aquí, te describe el estudio en Power Analysis, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, en el área de aquí, ¿verdad? De Data Analysis Plans, y tú quieres ir a pruebas T, ¿verdad? Para muestras independientes, te dice qué es lo que tú tienes que escribir, cómo establecer la pregunta, hipótesis, etcétera. Y con sus referencias de literatura la actualizada. Así que en ese sentido es muy útil. También si uno no sabe, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis estadístico? Pues usted va aquí. Si tú lo que es hacer, por ejemplo, establecer diferencia entre grupos y tienes más de una variable dependiente, vamos a poner que no, ¿verdad? Si covariado, le digo que no. Si tienes más de una variable independiente, le digo que sí. Entonces te dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, un ANOVA, ¿ves? Ok. ¿Ves? O sea, te va llevando al análisis estadístico. Te sugiere el análisis estadístico. ¿Verdad? Mira, el análisis factorial lo vi nada más exploratorio, no hay confirmatorio. Todavía, pero porque recuérdate que muchas veces el confirmatorio depende en cierta medida de la literatura. Exacto, sí. Sí, o sea que a veces es propio del investigador mismo hacer esa exploración, ¿verdad? Llegar a esa información particular. Pero lo interesante de todo esto, Gisela, es que cuando yo empecé a usar este programa no tenía tanto. Entonces, como uno es miembro como de un grupo, pues uno le puede decir, mira, necesito, en esto de consulting, en esto de consulting, yo le decía, mire, trate de desarrollar
un modelo para análisis factorial y ellos no lo tenían y entonces te escriben, estamos trabajando en eso y cuando lo Oh, qué cool. Ajá. comunican con los usuarios le dicen, tenemos ya disponible el módulo para trabajar análisis factorial, ¿verdad? Exploratorio, lo que sea. Sí. Yes. Ajá. Y las regresiones hay de los, ¿cómo es que se llama? Logística. Logística, sí. 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 Era- Y Ajá. hace modelos de ecuaciones estructurales. Sí, hace modelos de ecuaciones estructurales. Déjame, creo que es aquí en análisis. Y lo que le dicen path analysis. Sí, sí, lo Sí, hay. vale. Qué raro, no puedo entrar déjenme, realmente voy a ir a análisis y no me proyecto continuo. Déjenme seleccionar un proyecto. Voy a seleccionar ¿verdad? Los datos que tengo aquí. Que sería el que ya yo hice, ¿verdad? Y aquí entonces me da los análisis. Él me dijo cuál. Pasa análisis, era. Ecuaciones estructurales. Sí, ese era uno de ellos, creo. Sí. Sí, míralo ahí. Ajá. Sí. Structural Equation Modeling aquí. Exacto. Sí, Confirmatory Factor Analysis. Y ese te ayuda a irlo creando, porque el Cor- path analysis es precisamente uno va, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Déjenme cerrar esto, seleccionar estos análisis y sacarlo porque esto es lo que voy a estar haciendo hoy aquí, ¿verdad? Ok, bien. Hasta ahí estamos. Sí. Vamos a ver de nuevo las variables, ¿verdad? Recuerden que tengo 40 sujetos y yo quiero en estos análisis hacer lo siguiente, presentar estadística descriptiva de todas las variables, incluyendo las variables. Recuerden que yo tengo dos variables que son categóricas, que es la escuela de procedencia y el sexo. En este caso así fue que se definió la variable masculino-femenino. Las estadísticas descriptivas por institución de procedencia y también las quiero por sexo, o sea, estadística descriptiva de las 6 variables, ¿verdad? De las pruebas. El coeficiente de correlación entre las variables. Voy a realizar una regresión lineal entre aprovechamiento en matemática como variable dependiente y aptitud verbal como variable independiente. Y yo lo que quiero es saber si la aptitud verbal, cuán bien me predice el aprovechamiento en matemática con esa información. Y voy a quiero, ¿verdad? Escribir la ecuación de regresión e interpretar los resultados. Piense que usted lo está haciendo en SPSS, ¿verdad? No se ubique todavía en todo lo que conlleva la producción de tablas. Ustedes, los que han utilizado SPSS, saben que SPSS no produce una tabla estilo APA, si fuese el estilo que usted va a utilizar, ¿no? Así que Exacto. lo vamos a estar viendo. Entonces vamos a ver si hay una diferencia estadística significativa entre aptitud verbal entre féminas y varones y la aptitud matemática entre féminas y varones, y para eso se supone que realicemos una prueba T para muestras independientes. Vamos a establecer las hipótesis e indicar la conclusión, ¿verdad? Y entonces, en otra pregunta, yo quiero saber si existe una diferencia entre la prueba de aptitud verbal entre la pre y la post. Así que haré una prueba T para muestras dependientes y quiero saber cuál es la conclusión y, ¿verdad?, interpretar los resultados. Serían aproximadamente 6 preguntas, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. En este caso, ¿verdad? Entiendo que ya yo tengo el archivo seleccionado. Voy ahora a comenzar, ¿verdad? Voy digamos, a hacer estadísticas descriptivas y voy a seleccionar las variables en las que yo quiero la estadística descriptiva. Voy a seleccionar primero la institución de procedencia nominal, ¿verdad? Y el sexo, o sea, hacer esas variables, esas estadísticas de las variables categóricas, que serían institución de procedencia en escala nominal y sexo, ¿verdad? Y yo voy aquí y le digo, añado, si se fijan, lo que hice fue que las añadí y ahora yo voy a decir calcula, ¿verdad? Y entonces, miren lo que hace Intellectus, me da las tablas y me las da la institución de procedencia
Después van a ver cómo uno puede editar esto. A mí se verá de la escuela pública hay 19 sujetos y eso representa el 47.50%. De la escuela privada hay 21 y eso representa el 52.50%. Del sexo masculino hay 2 estudiantes, un 30%, y el femenino 28%. Y fíjense que la tabla está estilo ¿qué? Estilo APA, ¿verdad? Estilo APA. Me va a dar algo en el corazón Y aquí está de alegría. Aquí está interpretada esa información. Así que ya yo tengo ahí, ¿verdad? Porque me dice, mira, the most frequently observed category, ¿verdad? Y después van a ver cómo uno puede editar esto más adelante. Eso es más, ¿verdad? Lo van a ver más adelante. Sí. La próxima era que hiciera estadísticas descriptivas, ¿verdad? También de las variables cuantitativas, ¿verdad? Así que las variables cuantitativas son aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento inglés, aprovechamiento español, aprovechamiento en matemática y la prueba de aptitud verbal. ¿Okay? Yo también lo puedo dar aquí, que le dé un checkmark en cada una y después quito las que no son, ¿verdad? Pero lo hice así para que ustedes vean. Entonces, confirmo que esas son las variables independientes cuantitativas y le digo que calcule, ¿verdad? Y entonces, miren cómo yo tenía ya la tabla 1, ¿verdad? Esta es la tabla 1. Aquí me va a hacer las estadísticas descriptivas de esas variables y aquí está ¿verdad? Toda la información ya resumida y me incorpora a la tabla 2. Se habla ya es la tabla 2 de pues, las variables, ¿verdad? La media, desviación estándar, la N, el error estándar de medición, el mínimo, el máximo, el sesgo y otras, ¿verdad? Y otras estadísticas que hay aquí que usted no ve. Si usted quisiera saber lo que es esa variable, lo que es esa estadística, aquí le dice, ¿verdad? El error estándar de medición es un estimado, etcétera, ¿verdad? Lo que es la desviación estándar, lo que es la media. Él te la define. Ya hice las primeras 2 preguntas, ¿verdad? Que era... ya hice la primera. Ahora vamos a ver las estadísticas descriptivas de las variables independientes por institución de procedencia y por sexo. Profesor, antes de seguir, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Sabes que cuando redactamos también se supone que hay una regla que si la información ya aparece en la tabla, no necesariamente el narrativo tiene que Correcto. llevar todo lo que dice la tabla. Ahí Correcto. tenemos que usar nuestro juicio y decidir Que qué se quede y qué se va. que se va. Y ya verás cómo se puede hacer eso más adelante. Ok. Sí, porque aquí te lo hizo todo. Sí, lo hizo todo y no podemos. Y esto lo vamos a ver cómo lo puedes manejar después, porque ahora Ok, mismo tú no gracias. puedes entrar, tú no puedes editar aquí, ¿ves? Exacto. Editar aquí. Ok. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos ahora a hacer las estadísticas descriptivas por institución de procedencia, ¿verdad? Que sería, voy a quitar esta y esta, ¿verdad? Las 6, que son las que quiero, y las quiero hacer por institución de procedencia, así que le voy a dar un split file por institución de procedencia, ¿verdad? Que sería escuela pública y privada. ¿Ok? Le doy aquí y entonces me va a hacer las estadísticas, recuerden esto mismo, pero por cada institución, ¿verdad? Y entonces fíjense que aquí ya es tabla 3 y la otra es tabla 4. ¿Ok? Me hizo para las públicas y para las privadas. ¿Ok? Y me las interpretó aquí. Y como dijo la doctora Gisela, pues después uno decide, ¿verdad? Que se quede y que se va. ¿Ok? Porque aquí hay información de más, ¿verdad? Que no se usa muchas veces. La próxima sería hacer eso, pero por sexo. Así que voy a hacer las descriptivas de nuevo, ¿verdad? Voy a dejar solamente las cuantitativas, que son 6. Y aquí entonces le digo que me separe esto por la variable sexo, la que es masculino o femenino, y le digo que calcule. Y entonces hace el escrito, ¿ves? Hace el escrito. Y si se fijan, las tablas se van sumando, ¿verdad? Aquella es el sexo masculino, este es el sexo femenino, se va sumando. Entonces ya voy por 6 tablas. Okay. Gisela, tiene la mano levantada. Ajá, Gisela, ¿alguna pregunta? No, perdón, voy a bajar la mano, eso fue de ahorita. Está bien, ok. La doctora Negrón, ok. Bien, que está emocionada, bien. Sí. Vamos entonces a
Ya he hecho las primeras dos. Vamos a buscar los coeficientes de correlación entre las 6 variables cuantitativas, ¿no? Así que voy aquí, correlations, Pearson correlation, y entonces añado las variables. Fíjense que como voy a buscar correlaciones, inmediatamente el programa entiende que son las variables cuantitativas, me las incorpora aquí. Y eso es importante, uno tiene que indicar el tipo de variable que va a utilizar, ¿verdad? Esto le voy a decir dónde se hace. Pero ya yo las había identificado. Aquí, estas son las variables y le digo que calcule, ¿verdad? Me va a hacer los diagramas de dispersión, me dice lo que es, ¿verdad? Se calculó, me los interpreta y entonces Confiabilidad. si se dan unos supuestos, si el supuesto de normalidad se da, si el supuesto de linearidad, etcétera, ¿verdad? Y entonces me los interpreta y me hace los diagramas de dispersión, me escribe los resultados y me presenta en una tabla cada correlación entre variables con la correlación, el coeficiente, ¿verdad? El intervalo de confianza, el n y ¿verdad? El valor de P, la probabilidad estadística. Ninguno fue significativo si no tendría un asterisco. No, O no lo hace. no es significativo que fue todos los que dicen menos 0.001 son significativos. Este no es significativo, este tampoco, ¿verdad? Que fue bien bajito. Este tampoco, que fue 0.32, ni este, ¿verdad? 0.33, ni este. Todos Sí, los que demás, SPS se los marca rapidito, ¿sabes? Que no, hay que mirarlo. aquí, sí, SPS te lo da con unos asteriscos. Aquí simplemente todo lo que sea menor de esta probabilidad, pues es significativo. Así que todas estas correlaciones, ¿verdad? 0.73, 0.68, 0.79, etcétera, son estadísticamente significativos. Lo próximo era, fíjense que ya estamos en el 3, ¿verdad? Hago una regresión lineal entre aprovechamiento matemática como variable dependiente y aptitud verbal como variable independiente. Quiero ver en qué medida aptitud verbal predice el aprovechamiento en matemática, qué proporción de varianza es explicada en aprovechamiento matemática por la aptitud verbal, y entonces cómo yo interpreto esa información, ¿verdad? Así que vamos entonces aquí a hacer una regresión. Voy a regresión, es una regresión lineal. La variable dependiente habíamos dicho que era aprovechamiento en matemática, la selecciono aquí, la confirmo. La variable independiente era aptitud verbal, en este caso una sola, ¿verdad? Pero puedo tener un modelo de variable. Pero multivariado, ¿verdad? Y entonces le digo que calcule. Y aquí tenemos el análisis, me hace los supuestos de normalidad, ¿verdad? Y me dice que si se cumple el supuesto o no. Y ahorita les voy a decir algo ya mismo, ¿verdad? El de homoscedasticidad, el de multicolinearidad. Lógicamente, creo que no aplica porque solamente lo que tengo son dos variables. No tengo las otras variables independientes, ¿verdad? En el modelo. Si hay valores extremos, me identifica los valores extremos y entonces, o sea, me hace el supuesto. Y aquí me da los resultados. Me dice, mira, el resultado de este modelo de regresión fue significativo y fíjense que me da la información estilo APA. Así es que APA lo pide, ¿verdad? Con los grados de libertad, el valor, la P, la R cuadrado. Me está diciendo, mira, aproximadamente el 62.56 de la varianza en la variable dependiente, que es aprovechamiento en matemáticas, es explicado por la variable independiente aptitud verbal. ¿Verdad? Predice, me da el valor de beta, me da el valor de beta aquí y me da el valor de T, que es la prueba estadística para ese parámetro, ¿verdad? Que se calculó, ¿ok? Y entonces me indica qué es lo que ocurre con ese valor de beta, ¿verdad? Con ese valor de beta. Y me lo identifica, me da la tabla y aquí me produce de nuevo los resultados y la ecuación aquí de regresión. O sea que aparece la ecuación de regresión en el modelo. Me dice que el modelo es significativo, la proporción de varianza
sea, me da todo. Me da todo. Les iba a decir que lo bueno que tiene este programa ¿verdad? Bueno que Gisela trajo también, me preguntó sobre las estadísticas no paramétricas. Recuerden que las estadísticas no paramétricas muchas veces están montadas en modelos estadísticos que no siguen la lógica y los, ¿verdad? Los parámetros que requieren. Supuesto. Por supuesto que requiere las estadísticas paramétricas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una ANOVA y mis datos no se distribuyen normalmente, pues posiblemente no sería el modelo adecuado a ANOVA, sino que podría utilizar Kruskal-Wallis, ¿no? O si es prueba T y no se sostienen unos supuestos de homogeneidad de varianza, pues entonces tendré que usar el Mann-Whitney U-Test. Así que lo bueno que tiene este programa es que si cuando hace el análisis de los supuestos no se cumplen los supuestos, hace la no paramétrica. No hace la paramétrica. ¿Ves? Que toma decisiones por el estadístico, por el sujeto Exacto. de análisis. Que puede ser que una persona esté usando una prueba T cuando no es la prueba adecuada y no se percata de que no es la prueba adecuada, porque no examina los supuestos. Porque SPSS no te examina los supuestos, ¿verdad? Exacto. O sea, el supuesto lo examina uno cuando ve el resultado, el output. Pero si una persona no es muy ¿verdad? Experta en esto, puede entonces utilizar una prueba estadística que no es adecuada. Así que lo que hace este programa es que si no se cumplen los supuestos, inmediatamente, automáticamente utiliza la no paramétrica correspondiente. Lo corrige. Corrige y eso es una maravilla, ¿verdad? Porque uno no comete errores, ¿no? Así que eso es una de las bondades, otra de las bondades que tiene este programado. Y si ustedes se fijan, las tablas según se van incorporando, tanto las figuras como las tablas se van enumerando ahí, ¿verdad? Y usted decide qué va y qué no va después, ¿ok? Porque, por ejemplo, a mí no me interesaría en un análisis de regresión tener todos estos, ¿verdad? Exacto. Gráficas, y yo no las quito, ¿ok? Eso usted lo puede hacer más adelante, esa edición. Hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta aquí. Preguntas, ¿Vas a dudas. hacer algo multivariado? ¿Alguna regresión multivariada para verla? Podría ser una, sí. Ok, cuando acabe está ahí. Rato aquí para hacerla así. Ok. Vamos a las 5. Establezca la hipótesis de investigación de que existe diferencia estadística significativa por género para estas dos variables, actitud verbal y actitud matemática. Yo quiero saber si hay diferencia entre los varones y las féminas en términos de actitud verbal y en términos de actitud matemática. Así que eso implica una prueba ¿verdad? Prueba T para muestras independientes. Voy aquí t-test, ¿verdad? T-test para muestras independientes. Selecciono la variable dependiente, que en este caso es aptitud verbal. Confirmo la variable y entonces selecciono la independiente, que era sexo, ¿verdad? Porque es entre varones y féminas. Le doy confirmar, calculo. Y entonces aquí me va a hacer el análisis de T y me lo va a interpretar, ¿verdad? Me dice, mira, una prueba ¿verdad? Para muestras independientes se produjo para examinar o se utilizó para examinar si existía diferencia entre los varones y las féminas en términos de la variable aptitud verbal, ¿verdad? Que es esta. Entonces me hace ¿verdad? Los supuestos de normalidad, me hace el supuesto de normalidad, me los interpreta y me dice que sí, que se sostiene. Si no se hubiese sostenido ese supuesto, ni el de homogeneidad de varianza me hace el Mann-Whitney, no me hace la... Ok. ¿Ves? Ambos supuestos se sostienen, ¿verdad? Porque lo dice aquí. Por lo tanto, como se sostienen, fíjense que muchas veces cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, mucha gente no examina los supuestos. La utilizan en la prueba T y ya y la interpretan. Pero aquí Exacto. el programado hace el estudio del supuesto y determina, ¿verdad? Si se puede utilizar la prueba o no. Si esto no se hubiese, ¿verdad? Sostenido, esos supuestos, hubiese hecho la otra, la Mann-Whitney. Y para las disertaciones eso es maravilloso porque uno está explicando entonces qué supuestos se cumplen, qué supuestos no. No, para nada, para nada. Maravilloso. Y entonces aquí te da ¿verdad? Te da la información
y te dice, mira, no existe no hay diferencia estadística significativa entre esas, ¿verdad? Entre los varones, que fue 510, y las féminas, que fue 482. No existe diferencia. La T es 0.78 y la P fue 0.440. Aquí lo dijo, ¿verdad? Que no existe diferencia estadística significativa. ¿Ok? Y que la hipótesis nula no puede ser rechazada. Y entonces te da también, ¿verdad? ¿verdad? Diagrama. Gráfica. Esta diagrama para comparar las dos medias con sus desviaciones estándar. Vamos a hacer ahora la de matemática, aptitud matemática, ¿verdad? Así que voy a seleccionar la segunda, que sería aptitud matemática. Era la variable dependiente, y la independiente sigue siendo género, o en este caso sexo, ¿verdad? Fue como se codificó. Y vamos a calcular aquí. Y, ¿verdad? Hacer la prueba de los supuestos. El supuesto se cumple, el de normalidad, ¿verdad? Ahora el supuesto de homogeneidad de varianza también se cumple, por lo tanto hace la prueba T. Me dice que sí, que aquí se encontró diferencia estadística significativa entre los féminas y los varones. La probabilidad fue 0.043, como es menor de 0.05, pues se rechaza la nula, ¿verdad? Y entonces aquí están los resultados. Fíjense que la P es menor de 0.05. Existe diferencia entre las féminas y los varones. El promedio de los varones fue 569 y el de las féminas 497. Y entonces aquí están, ¿verdad? El diagrama correspondiente. Y fíjense que ya llevo 13 figuras y 10 tablas. Si usted hubiese tenido que hacer esas tablas ¿verdad? De SPSS a Word, todo el trabajo que eso implica y requiere, ¿verdad? Producir esas tablas. Por eso fue que cuando el estudiante me dijo por la noche que había hecho, yo me quedé como, ¿cómo va a ser, verdad? Pensé que yo lo había hecho anteriormente, pero me dijo, no, lo hice hoy. Y entonces fue ahí es que yo le pregunto cómo, ¿no? Y me dice que utilizó Intellectus. La próxima pregunta era, entiendo que era comparar la pre y la post, ¿verdad? Así que para eso voy a usar para muestras pareadas, ¿verdad? Y aquí incluyo la primera variable, voy a incluir la post, ¿verdad? Y la segunda variable, voy a incluir la pre. Incluyo la post primero porque ellos salieron mejor en la post que en la pre, ¿verdad? Para que el valor de T me dé positivo, aunque se utiliza el valor absoluto siempre. Confirmo, y entonces hago ¿verdad? El cálculo. Y aquí me dice que una prueba, ¿verdad? Para muestras pareadas se llevó a cabo para determinar si existía diferencia entre la post y la pre. Y entonces hace ¿verdad? La asunción de normalidad y me dice que se cumple, y entonces me dice, mira, los resultados son tales, ¿verdad? Y me dice que sí hubo diferencia estadística significativa entre la pre y la post, ¿verdad? Que sí se dio la diferencia, o sea, me hace la interpretación. Me presenta la tabla, en este caso, en la post el promedio fue casi 555 y en la pre fue 491 aproximadamente. Así que esa diferencia fue estadísticamente significativa y me hace también el diagrama. Fíjense que si yo me voy aquí me dice que para qué es ese diagrama, ¿verdad? O sea, que me explica. Eso estamos hablando aquí de las 6 preguntas, ¿verdad? Y aquí están todos los análisis que se realizaron. Pues miren lo que yo voy a hacer ahora. Este documento que está aquí, yo le voy a decir ahora que me dé un download. Y ese download lo convierte en un documento Word. Lo convierte en un documento Word, y este documento uno lo puede editar. Este documento se puede editar, ¿ve? Yo puedo empezar a añadir, a quitarle todo esto, ¿verdad? Y entonces aquí tengo los resultados, y fíjense que esto sí se puede editar. ¿Ok? Porque esto es un documento Word. Aquí yo puedo editarlo, quitar. Yo puedo decir, no me interesa nada de esto, ¿verdad? No me interesa esto. Lo voy a quitar. Etcétera. O sea, no voy a seguir, ¿verdad? Editando. Pero yo puedo empezar a editar esto. Si yo quisiera eliminar, por ejemplo, todo esto de la tabla, pues yo simplemente le doy delete y lo elimino. Digamos que yo quiero eliminar desde aquí, ¿verdad?
Pues yo eliminaría eso, ¿no? A ver si lo elimino, ¿ves? Puedo después rearreglar esto, ¿verdad? También. O sea, esto es lo que me permite hacer el programado. Algo que yo también he hecho y les digo que funciona bastante es que yo a veces paso esta información al español a través de Google Translate y, y les digo que en el Exacto. 95% de las veces lo traduce de manera bien académica. ¿Ok? Bien Ok. o sea, lo traduce de una manera prácticamente académica, con unos errores mínimos, que es una Y manera ¿tú recomendarías que lo hagamos la traducción y después decidamos qué eliminar? correcta. Ok, Sí, yo lo he hecho así, ¿verdad? Lo pongo todo, digamos, párrafo por párrafo, y voy colocando por exacto. Translate, reviso, veo, ¿verdad? La manera en que está escrito, pero hagan un día pasen por la experiencia para que ustedes vean que es bastante adecuada a lo que dice ahí, desde el punto de vista estadístico. Así que aquí ya yo tengo todo esto, ¿verdad? Yo voy a ir editando esto, por ejemplo. Yo digo, mira, esta es la escuela pública, esta es la escuela privada, etcétera. O sea, esto uno lo va a editar, ¿verdad? Pero no tengo que partir de cero. Ya hay una información bastante densa aquí, producida, ¿no? Por el programa. Aquí está todo. Fíjense que aquí tengo 33 páginas en estas 6 preguntas que yo hice, ¿verdad? Y recuerden que uno entonces puede ir editando y quitar. Si usted quita una figura, pues el mismo programa se adapta y le cambia el número de la figura. O sea, usted no tiene que volver ¿verdad? A escribir los números. Si yo eliminara esta figura, la figura 4 se convierte en 3. ¿Ok? Así que aquí tenemos el documento, bastante extenso, por cada una de las preguntas que yo hice las estadísticas. Y entonces, vamos a verlo aquí, todo en Word. Y aquí tenemos la referencia. Aquí tenemos las referencias. Y si ustedes se fijan, están en orden alfabético, estilo APA. Si APA cambiara el año que viene el formato, ¿verdad? de escribir las referencias, Intellectus se adapta a ese nuevo formato. Ustedes saben que a APA le gusta hacer esto, ¿no? Para vender el manual. Le gusta hacer unos cambios, pues ellos se adaptan al modelo de APA que esté en ese momento. Fíjense que Intellectus aparece aquí como uno de las referencias. Por eso es que hay que dejarlo. Porque ellos deben saber si usted usó Intellectus. Y no se considera entonces plagio, ¿verdad? El que usted presente los resultados de esta manera. También tenemos al final un glosario de términos que usted lo puede eliminar, ¿verdad? O dejarlo si usted quisiera como un adendum en su trabajo, como un anejo, pero le describe las estadísticas que utilizó, ¿verdad? Y cómo son, ¿verdad? Definidas, etcétera, para que usted pueda hacer interpretaciones. Y más adelante le dice las fórmulas que se utilizan, o sea, todo. Y más adelante, si usted se fija, le da el raw output, que sería ¿verdad? Lo que hizo. Esto usted lo puede eliminar, porque estas son las mismas tablas, pero ¿verdad? Desde el punto de vista de cómo salen usualmente los programas. Y esto usted lo puede eliminar. Así que hasta ahí tendríamos la primera parte. Yo he hecho varias publicaciones, o sea, he sometido varias publicaciones a la American Chemical Society, en el Journal of Chemical Education, porque yo investigo mucho en química orgánica, y hace poco un profesor me dijo, Julio, vamos a someter un artículo, déjeme ver si lo tengo aquí, vamos a someter un artículo de un estudio que estamos haciendo sobre el equipo de baloncesto de Puerto Rico ¿verdad? Perdón, de voleibol. Y entonces, déjeme ver si lo tengo aquí. Bueno, este es el de química.
Este fue uno de química, una investigación en química que hicimos, la doctora Rosita Betancourt, la doctora Lorel Muñoz y este servidor, que eran cuáles eran los mejores predictores dentro de los objetivos que ellos tienen en el curso de química orgánica y cuáles de esos objetivos predicen mejor el aprovechamiento de los estudiantes ¿verdad? En el primer semestre de un curso de orgánica. Y todo este estudio se hizo utilizando Intellectus. O sea, todo esto se utilizó Intellectus y ellos lo aceptaron, tan pronto lo enviamos, lo aceptaron. ¿Okay? Todo el estudio se hizo, esto fue un análisis de regresión múltiple y todo el estudio se hizo utilizando Intellectus. Todo esto que está aquí viene de Intellectus. ¿Ok? Todo. El que les digo también déjenme ver si encuentro el otro para que lo vean, porque no lo tenía como que proyectado aquí. Déjenme ver si lo encuentro. Perdonen un momentito, pero esto no lo tenía proyectado, así que voy a ver si está aquí. Déjenme ver aquí. No. Si lo pudiera encontrar. Nada, yo voy a tratar de buscarlo ahorita, pero es un artículo que yo hice. Antonio Meléndez, a ver si aparece por aquí. Nada, más adelante lo trataré de buscar. También ese artículo lo publicaron tan pronto nosotros lo enviamos. ¿Ok? La primera vez que hicimos el análisis, y en el artículo de química nos felicitó la American Chemical Society, nos felicitó por el procedimiento que utilizamos y la manera tan clara que presentamos los datos. Y yo decía, bueno, yo le decía a las colegas, realmente hay que felicitar a Intellectus, ¿verdad? Porque yo simplemente fue copy-paste, realmente, ¿verdad? Los resultados. Claro, como dice Gisela, le quitamos algunas decoraciones que no iban, ¿verdad? Y que hacían un poco más compleja la interpretación, pero dejamos lo esencial tal y como lo produjo Intellectus. Así que a los colegas que están aquí, a las colegas, es un buen recurso para publicar, porque no le cuestionan, ¿verdad? Nada, porque saben que Intellectus ya en Estados Unidos lo conocen como un programa. De hecho, el programa, la Asociación Nacional de Universidades en Estados Unidos, no recuerdo ahora mismo la sigla, le dio un premio como la mejor innovación en estadística en los últimos 50 años. Ellos se llevaron un premio, el primer premio, como la mejor innovación estadística. La verdad es que es excelente. Y la junta que dirige esta corporación, ¿verdad? Son investigadores de muchas instituciones de universidades en Estados Unidos. Y lo interesante, colegas, es que este programa fue diseñado para estudiantes, que yo, ¿verdad? Encuentro varios colegas aquí en Puerto Rico que me dicen, este programa no lo deben saber los estudiantes. Pero yo a mis estudiantes de bachillerato se los muestro, ¿verdad? Y les digo, mire, está ahí para usarse, ¿ok? Porque usted nos está copiando realmente. Así, porque el estudiante tiene que saber qué es lo que va a hacer y cómo después en el capítulo 5, cómo va a interpretar esos hallazgos, ¿verdad? A la luz de las preguntas. Y eso no lo hace Intellectus, eso lo hace el estudiante. Así que es un buen recurso. Déjame entrar a lo que tú me acabas de pedir, ¿verdad? Que sería un análisis de regresión múltiple. Voy a estar, voy a bajar este múltiple sobre el modelo, ¿verdad? Así que voy a hacer un análisis de regresión como variable dependiente. Voy a buscar aquí el promedio de escuela superior, déjame ver si aparece por aquí. Perdón, la variable dependiente es el promedio de graduación del estudiante, que es esta, ¿verdad? Esa sería la variable dependiente. Y como variables independientes tenemos las pruebas de College Board, ¿verdad? College Board
aprovechamiento inglés, aprovechamiento español, aprovechamiento matemática, aptitud verbal y aptitud matemática. Serían 5 y voy a incluir también el promedio de escuela superior, que, ¿verdad? Que es uno de los componentes del IGS. Voy a darle aquí, voy a hacer ese análisis de regresión múltiple, ¿verdad? Con 6 variables independientes, las 5 pruebas de College Board y el GPA, ¿verdad? Y recuerden que incluí como variable dependiente el promedio de graduación, que sería la variable criterio. Hasta ahí estamos. Sí. Perdónenme, déjenme cejar aquí un momento. Ok. Y ahora le voy a decir que calcule, ¿verdad? Ok. Me hace la regresión. Piense que lo hice aquí mismo en este documento que estaba, ¿verdad? No cerré. Este se quedó, pero yo lo puedo quitar, ¿verdad? Puedo quitar los demás. Puedo decir select tales análisis y eliminarlos, pero los voy a dejar. ¿Verdad? Me hace la prueba para homoscedasticidad del modelo, me hace la de multicolinearidad, ¿verdad? Me presenta los resultados de la multicolinearidad, me dice si hay valores extremos, ¿verdad? Me hace el análisis estadístico y me dice, ¿verdad?, que el modelo de la regresión fue estadísticamente significativo, pero mire, solamente explico un 23%. de la varianza, ¿ves? Eso lo descubrimos y da la casualidad que cuando nosotros empezamos a ver los resultados, el mejor predictor es el GPA de escuela superior. El mejor predictor fue el promedio de escuela superior. Es interesante cuando vemos, ¿verdad?, que estamos viendo que realmente el College Board no predice mucho la variable dependiente, que es el promedio de graduación del estudiante. Así que esto puede ser ¿verdad?, algo que nos está diciendo, mira, no es necesario que tengan el College Board. Pero claro, cuando uno lo ve por facultad, el modelo cambia. Y en algunas facultades, como por ejemplo ciencias naturales, vemos que tanto el aprovechamiento en matemáticas como la actitud matemática sí predicen. Así que no podríamos descartarlo porque para las facultades es bien útil esa información, ¿verdad? Esto simplemente es el análisis ¿verdad?, de las múltiples variables para todo el grupo de estudiantes. No he incluido variables sociales, aunque sea por curiosidad, que por ahí vi unas cuantas. Buena pregunta. Sí, hay unas variables sociales. Lo que pasa es que no podemos expandir el estudio por ahora porque lo que queríamos era básicamente evitar los componentes del IGS primero, ¿ves? Okay. Sí, pero sí se propuso, ¿verdad?, expandir el estudio con otras variables. ¿Y cómo las viste? Si yo pasé esto bien rápido. No sé, vi la educación de la madre y Sí. recordé que en un estudio que habíamos hecho, las madres puertorriqueñas de 8 países latinoamericanos, las madres puertorriqueñas eran las más educadas y los padres eran los con menos educación de los 8 países. Tenemos, Pues, sí, cuando se configuró esa base de datos, que fue la registradora, Zulín, ¿verdad?, fue la que configuró la base de datos, le pedimos que incluyera todas las posibles variables socioeconómicas y sociodemográficas de los estudiantes. Y tenemos ahí variables para hacer estudios diversos. Y esa sería lo próximo, incluir entonces variables socioeconómicas y sociodemográficas para poder ver en qué poblaciones se ve mejor, ¿verdad? Cómo se ven las distintas poblaciones del recinto en términos de esta información. Para hacer tesis y todo, de maestría, de todo. Que hay una cantera de datos muy útiles. Pero claro, habría que, ¿verdad?, pedir autorización porque esta base de datos se conformó simplemente para una encomienda del Senado académico con una intención que era simplemente ver, ¿verdad?, los componentes del IGS. Pero Julio, déjame si te entiendo. Si uno quisiera hacer algo con esto, hay que pedirle permiso al Senado académico. No, entiendo que hay que pedir autorización por CIFS y me imagino que la registradora, que fue la que configuró la base de datos, pues lo haría, ¿verdad? Porque son datos institucionales, sí. Son datos institucionales que no tienen prácticamente información bien, ¿verdad?, sensitiva de estudiantes. Solamente, ¿verdad?, como viste, alguna información demográfica
pero los estudiantes no están identificados, no aparece su número de estudiantes, ¿verdad? Porque es un estudio institucional y tuvimos esa libertad un poco de tener todo ese repertorio de variables interesantes para más adelante seguir ¿verdad? Este estudio, porque esto del cambio del modelo de admisión pues ha traído pues unas controversias, ¿no? Y unos cuestionamientos, y parece que el Senado académico pues le interesa conocer eso. Así que se pueden hacer una diversidad. Yo por ejemplo, trabajé y eso era lo que quería cotejar. Déjenme ver si puedo entrar al documento al documento perdónenme un momentito, ¿verdad? Esto no estaba planificado aquí, pero déjenme ver si yo tengo aquí El artículo. el artículo si lo tengo aquí o lo tengo aquí. Se me hace difícil yo encontrar aquí cómo buscarlo. Acá arriba tiene que haber un search. Por acá arriba. Está bajito la pestaña. Sube esa pestaña. Ahí. Aquí, ok. Ahí, exacto. Deja para que vean si aparece el artículo aquí, que está aquí. Ok, les voy a bajar este artículo para que lo vean. No, este es la autorización. Déjenme ver dónde es que está. Yo creo que es este. Propiedad digital, publicación. Sí. Este debe ser. Este que hicimos aquí, porque recuerden que aquí estábamos tratando de predecir si, déjenme buscarlo aquí en Downloads. Ok. Aquí estamos tratando de predecir qué variables dentro de un grupo de variables independientes predice el outcome de un juego de voleibol, ¿verdad? Esas destrezas que debe tener este profesional, recuerden que es el equipo olímpico de Puerto Rico, profesional, y teníamos una serie de variables. Así que aquí la variable dependiente es si se pierde el juego, se gana el juego. O sea, es una variable, ¿verdad? Wow. Y entonces, o sea, ¿qué variables ayudan a predecir que se gane un juego, ¿verdad? De este grupo de variables. Así que el modelo es una logística, ¿verdad? Logística, el Binary Logistic Regression, ¿verdad? Se utilizó. Y todo esto que ustedes ven aquí, aquí están explicados lógicamente, ¿verdad? Cómo se conformaron las variables, qué tipo de variables se utilizó, pero todo esto que está aquí, desde que empieza aquí, análisis, todo esto viene de Intellectus, todo viene de Intellectus. ¿Okay? Todo viene de Intellectus, todo esto, estas tablas, todo. Intellectus. El artículo tardaron como 2 semanas en publicarlo. Y entonces miren aquí cómo debe aparecer Intellectus en las referencias. En algún lado tiene que estar, ¿verdad? Míralo ahí, en el 8. El 8, o sea, Intellectus tiene que aparecer ahí. Y ellos no cuestionaron nada. O sea, ¿verdad? Déjame la tablita, esta tablita, déjame a ver qué predecía si ganaban o no. Pues mira, por ejemplo, los errores en servicio, los puntos en servicio, te va diciendo errores predictores. Que un coach de un equipo pues puede entonces, ¿verdad? Afinar esas destrezas en esos jugadores porque tiene una evidencia. Y este artículo fue también, esa tablita, déjame verla. Sí. Aquí tenemos esto es propio de un análisis. El servicio, puntos al servicio, blocking points, los bloqueos. Sí. Aquí te da, ¿verdad? Toda la información y pues lógicamente la discusión particular, ¿verdad? Que se interpreta con relación a esos datos y cómo, ¿verdad? Se puede utilizar para un coach, ¿verdad?
para manejar el adiestramiento intenso que se le da. Y como le digo, esta publicación también nos hicieron nos dieron, mira qué bien está hecho esto, y básicamente, como les digo, es Intellectus el que lo hace. Así que yo lo uso cuando hago evaluaciones de programas, ¿verdad? Ya he publicado como 3 artículos, y como les digo, antes publicar un artículo nos tomaba a veces un año, año y medio, el que investigación sabe, ¿no? Y Sí, tú sabes, Gisela, que hemos hecho investigación y sí, toma tiempo. así que esto es un Julio, te recurso. pregunto, ese tema, me imagino que era algo innovador, o yo no conozco esa literatura, ¿verdad? Pero o eso es común hacer artículos en Pues, educación física que tengan que ver con qué predice ganar o perder. Nunca pues había visto eso. nunca, o sea, yo creo que es de los primeros artículos que trabajan ¿Verdad? Qué sí, bien, wow. sí, utilizando un modelo como este, ¿verdad? Que Ujú, utilizado los modelos de regresión logística, se utilizan mucho en las ciencias de la salud, en medicina, ¿verdad? En ujú, si una persona se infecta o no se infecta de una enfermedad, pero no son muy comunes en el área de educación ni en el área ¿verdad? De los deportes. Así que una ¿verdad? En el certificado que yo les enseñé aparecía como reconociendo la aportación que tenía este estudio para el campo del entrenamiento, ¿no? Y ujú, la disciplina del voleibol. Así que es un recurso excelente este programa para investigadores, tanto como ujú, para estudiantes graduados. Así que me gustaría que este taller no es un taller de 2 horas, porque era un taller simplemente de presentar el ujú. programado. Les tengo que hacer un disclaimer. Yo no gano ni genero nada por presentar este programa. Sí, sí. Simplemente yo lo uso, o sea, Comisión, tienes comisión. no me dan comisión, pago $60 mensuales. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Abro ahora, ¿verdad? A discusión el foro, ¿no? Si tienen algún comentario que hacer, no sé, ¿verdad? Ustedes me dicen algo que quieran indicar. Entendieron bastante, vieron panorámicamente, ¿verdad? Porque lo que hicimos fue ver panorámicamente el programa. El programa, los docentes, usted creo que hay un uso limitado del programa. Si usted, por ejemplo, lo solicita como docente, así fue que yo empecé a usarlo, Ujú, te puede, y antes se enviaban las credenciales del docente, por ejemplo, alguna foto de su ID o ujú, el programa académico suyo, y ellos le daban acceso al uso gratis del programa con unas limitaciones, por ejemplo, de cantidad de datos que usted puede usar, de qué tipos de estadística usted puede usar, posiblemente no puedas hacer un análisis de regresión logística, puedes hacer un análisis de regresión simple o puedes hacer estadísticas descriptivas. Está limitado, pero es un poco ujú. para que la persona se familiarice con el programa y pueda entonces decidir si lo usa. Algo que algunos colegas han hecho es que han conseguido, por ejemplo, ¿verdad? Alguna membresía, se unen 2 o 3 profesores y la pagan. O sea, qué sé yo, se unen 3 profesores y pagan $20 cada uno, ¿verdad? Pues, sí, Julio, Durante un pues, tiempo. si me No, permite, pues yo le quiero decir a los compañeros, perdónenme, ¿verdad? Que participé tanto, pero conozco a Julio hace 3 décadas. sí, Llevamos trabajando varias cositas y sí, cuando él me habló de este taller, yo dije, déjame cogerlo a ver. Y la verdad es que estoy bien emocionada porque esto es casi mágico. Obviamente, nada más que incluso el programa te corrija. Si yo creía que iba a ser tal regresión o tipo de regresión y no consigo a mi asesor o mi asesora y estoy aquí, ¿qué hago? Pues lo puedo intentar porque el mismo programa me va a decir, mira, este no es este. correcto. Las publicaciones se ven bien profesionales. Realmente yo no Ujú. le veo ninguna limitación, vamos a decir, hasta el precio me parece que está excelente y vale la pena. Creo que a veces las tesis de maestría, dependiendo de los programas, no necesariamente llevan estadísticas tan complejas que realmente les podría resultar
una excelente herramienta. Cuando Sí, son un poco más complejas, pues siempre con la guía de su profesora o profesor, ¿verdad? Pero, correcto. De hecho, yo al principio, ¿verdad? Cuando yo empecé a utilizar el programa, ujú, porque no tenía tanta, pues, no tenía tanta demanda de trabajo, pues yo ujú, lo voy a usarlo por 2 meses y entonces no lo usaba durante 10 y después volví a 3 meses. ok, exacto. Ahora lo he estado usando regularmente por la cantidad de trabajo que tengo y por lo que me facilita este programa, ¿verdad? Y me acelera el poder manejar la información y los resultados de una manera más rápida. Y como le digo, si lo necesito en Exacto. español, pues simplemente voy a Google Translate y lo paso, Ajá. lo reviso, determino que ujú. lo uso así. O sea que El le tiempo de preparar las tablas, que a veces tomaba sí, eso tanto, es lo que toma tiempo. y wow, de verdad que está Ah, excelente. que colegas, esta es un buen recurso para ustedes Ujú. como docentes, ¿verdad? Y si, no sé si hay estudiantes graduados aquí, pero también para estudiantes graduados que lo puedan utilizar en sus disertaciones, en sus tesis, en sus trabajos, ¿verdad? Etcétera, en publicaciones. Ya, como les digo, simplemente con desindicar. De hecho, cuando usted lo hace en Intellectus, recuerde que ese download que usted le da, aparece ¿verdad? A ver si aparece la referencia de Intellectus. Usted la tiene que dejar ahí. Exacto. Ujú, Deja, ujú. porque, ¿verdad? Ellos lo pueden cuestionar entonces. Sí, ya lo del plagio está resuelto, no se considera plagio, así que tampoco hay que tener esa preocupación. Se Está considera plagio. maravilloso. Sí. Alguien que Gracias, gracias por traernos ajá. a una nueva era, porque esto para mí de verdad es un salto cualitativo. Ahora digo, es cuantitativo, pero un salto cualitativo en términos de lo que pueden hacer estos programas. Y este programador ya yo lo conozco cerca como de 10 años, como de 8 años. O sea que no es un programador nuevo, ¿verdad? Ok. Eh, Pero obviamente ha cambiado mucho, me imagino. sí, ellos, Ajá. como te digo, cada vez que yo, por ejemplo, le digo, ¿me pueden incluir esto? Mm, Lo de ecuaciones estructurales, modelos de ecuaciones ujú, estructurales fue petición también de los usuarios. Y ellos, ok. lo bueno de ellos es que ellos se comunican con uno, tenemos como un chat, Ujú, ellos se ujú, comunican con la persona y le envían un texto, ¿verdad? Diciendo, ya está ok. incluido, cotégelo. O sea que Ujú, van incorporando de acuerdo a las necesidades. Al principio era bastante limitado, ahora no. Ahora han ampliado exacto. bastante el espectro de posibilidades de todas las pruebas Bueno, estadísticas que existen, ¿verdad? ujú, Tanto las paramétricas como las no paramétricas. Así que dependiendo de la disciplina que usted sea y del alcance, ¿verdad? Que usted, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance mío en ujú, términos estadísticos? Pues usted decide. exacto. Acá en Y trabajo social vamos a comenzar en un estudio de egresados. No lo habíamos hecho antes, o sea, va a generar el baseline. claro, Y queríamos coger el taller por eso mismo, pensando ya prospectivamente, esto es lo que vamos a usar. No vamos a claro, usar otra cosa. sí, muy bien. Así que ustedes decidan, ¿verdad? Sí, sí. Cualquier dificultad que tengan, pues ya saben que me pueden contactar. Así Gracias. si alguno de los que está presente tiene algo que decir o ¿verdad? Alguna comentario en el chat que quieran, no sé, alguien quiere decir algo. Te han escrito cositas muy chéveres. Por ahí dice que la herramienta es excelente. Hay quien dice, mira, yo quiero ya tener ese programa, es muy útil. Flores Yo- usa R, él así. Ujú. Bueno, pero es Sí, que programar también, correcto. sí. Y así que es una experiencia, David, para que tú también de alguna manera te incorpores en algún momento. Ujú. Se consigue, Marisol, se consigue es una herramienta del web. O sea, tú escribes Intellectus Statistics y ahí entras cuando yo empecé el programa, Ok, es una herramienta basada en la web, no es un programa que se baja. Y ok. uno crea la cuenta y entonces vas a tener Ah, acceso a la misma, ¿verdad? se me ocurrió una pregunta. Si ya yo tengo una base de datos y consigo Intellectus, pues chévere, pues ya subo la base de datos a Intellectus y de Sí, ahí es que hago los análisis. sí, y aunque tú no, y lo interesante de esto es que si usted, por ejemplo,
crea una base de datos en Intellectus, digamos, Ajá. y no usas el programa porque lo usaste 2 meses y después hay 2 meses que no lo vas a usar, esa base de datos se queda ahí, porque tú conservas tu password, ellos lo conservan y cuando tú activas de nuevo, activas con ese. Así que lo que tú haces se queda ahí. Déjenme volver Ok. a Pero uno mostrar. se puede mantener activo, uno puede pagar membresía anual o algo así. Aunque uno no sepa que no lo va a usar todos los meses, pero Yo la membresía la pago mes a mes. Por ejemplo, miren, ustedes están viendo esto, sí. la pantalla. Estos son todos los proyectos que yo tengo, ¿ven? Todos Ok, los que yo exacto. tengo. Ok. Go Y project. tengo proyectos de hace muchos años, o sea, Ajá. ¿verdad? Ok. En todo esto yo he trabajado, o sea, Mi SurveyMonkey se ve así, ¿verdad? Un montón de cosas, pero no. aquí está, por ejemplo, el de voleibol, ¿verdad? Masculino. Vamos a Ajá. hacer el de voleibol femenino, ese es el que viene ahora. Qué Pero bien. tengo datos, usted no tiene idea, ¿verdad? De todas las bases de datos que yo tengo aquí y se conservan, o sea, no se borran, Exacto. no las Ok. pierden. Y nadie puede entrar, eso es tuyo, eso tiene Exacto. su... Correcto, sí, correcto. Nada, si no hay preguntas y no hay dudas, pues entiendo que con esto finaliza el webinar, ¿verdad? Porque es un webinar. Ujú. Este, Gracias, Julio, gracias un millón por todo esto, por esto, así por que traernos. el enlace está ahí, ¿verdad? Lo colocó Ian, así que está el enlace, usted simplemente entra y mire cualquier pregunta, julio.rodriguez19@upr.edu, me contacta. Y a Qué mí me bien. gusta, a mí esto me gusta, o sea, que esto me pasa. Sí, y lo disfruta. Yo te envío un abrazo y me voy. Muchas ¿Cómo? gracias por todo y sigo en contacto, ¿ok? Pues Bye, bien, cuídense mucho y gracias por su bye. asistencia. Agradecemos la participación de todas y todos los que se conectaron a este webinar y a recurso de hoy el doctor Julio Rodríguez. Que tengan buen día.